¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, audio podcast, si me estás escuchando en Spotify. Hoy quería hablar de lo que significa el autodominio, el autoconcepto, ¿vale? He escuchado un podcast esta mañana y me ha hecho reflexionar bastante. Hay cosas que he copiado, ¿vale? Entre comillas y sin comillas. Lo intento sacar con mis propias palabras, pero hay cosas que prácticamente he copiado, ¿vale? He hecho una reflexión esta mañana, que hoy no tengo el teléfono, se me ha olvidado, no sé dónde, pero bueno. Quería compartir esto contigo para darte información nueva, que evidentemente cada día me mejoro, cada día intento coger cosillas para mi conocimiento y mi desarrollo personal, y lo quiero compartir contigo por si te puedo aportar algo, y si de verdad te aporta, déjame un comentario y así pues veré que todo el trabajo que le pongo le sirve a la gente y te sirve a ti, ¿no? El ser humano puede construir su mente y hacer con ella lo que desee. De hecho, no hacemos más que construir nuestra mente constantemente, tanto de forma consciente como de forma inconsciente, ¿vale? La mayoría lo hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que metemos en nuestro inconsciente, de manera inconsciente nos lo metemos en la cabeza por medio de cosas que vemos o que escuchamos. Puede ser noticias, puede ser la radio, puede ser personas que te comentan algo y se te queda en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, no sé exactamente ahora qué ejemplo poner, pero a lo mejor un suceso, entre comillas, traumático, o algún miedo que le ha podido pasar a alguna persona y se te queda dentro y dices, uff, ¿y si me pasa a mí? Y al final pues le das muchas vueltas, ¿no? Pues eso, la mayoría lo hacemos de manera inconsciente, pero esas pocas personas que pueden ver por debajo de esa superficie, ¿vale? Imagínate que por encima de la superficie es la manera consciente y la manera inconsciente es debajo, ¿no? Debajo de esa superficie se hacen cargo de esa consciencia, o sea, adquieren esa consciencia de la manera inconsciente, la hacen consciente y son creadores de esa propia mentalidad, ¿vale? Cuando pasa esto, estas personas dejan de ser sometidas a sugestiones o influencias de otras personas y comienzan a ser dueños de sí mismos. Eso me pasó a mí, pero bueno, ya te contaré cómo. De hecho, lo he contado en algún otro vídeo, pero bueno, no pasa nada. Afirman estas personas el yo. El yo es el soberano de la mente y la voluntad es el mayor instrumento del yo, ¿vale? El yo, entre comillas, es un yo superior, es esa persona que quieres mejorar, ¿no? ¿Vale? Luego, en cuanto a la voluntad, existe una voluntad universal y una voluntad individual, ¿no? La voluntad universal es la más elevada. Es mucho más elevada que la voluntad de una persona o de un individuo, y cuando se conquista el ser inferior es el yo más bajo, por así decirlo, o tu yo pasado. Cuando se conquista ese ser inferior y se afirma ese yo, el actual o el futuro, empiezas a establecer un contacto muy cercano con esa voluntad universal, ¿no? Cuando conectas con esta voluntad universal, eres capaz de ser partícipe, que no es fácil llegar hasta allí. Yo te diría que he llegado solamente una vez, pero cuando llegas a ese momento empiezas a ser partícipe del gran poder que tiene esa voluntad, ¿no? En el momento que uno se encuentra a sí mismo o a sí misma, se establece una conexión íntima entre esa voluntad individual y esa voluntad universal. Pero antes de que una persona
pueda lograr esta conexión, debe de lograr ese yo, ese ser inferior. Ese ser inferior es esa persona que no es capaz de gestionar ciertas situaciones o ciertas emociones, ¿no? También aquí digo que con esto no digo que yo haya dominado ni mucho menos todas estas facetas, pero que cada día trabajo simplemente para ser mi mejor versión, adquirir todo ese yo superior y trabajo cada día por serlo. Y nunca va a parar, nunca se va a parar de hacer esto, ¿vale? O sea, nunca voy a ser el mejor en cualquier cosa. De hecho, cuando tú te mantienes en un estado de, entre comillas, estudiante de todo esto, significa que cualquier día puedes aprender algo nuevo y no te mantienes en un ego, ¿vale? No te mantienes en el ego de que tú eres la leche, por así decirlo, ¿no? Entonces, muchas veces somos esclavos de esas partes inferiores de las que te estaba diciendo, que son nuestro ser inferior, nuestro ser mental, que es un poquito inferior, ¿no? Y ahora te digo, estas partes inferiores son pues lo que acabo de decir. Cuando tú no controlas esas partes inferiores, empiezas a ser un esclavo o un esclavo de eso, de tus emociones, de tu humor, de tus cambios de humor, empiezas a ser esclavo de todo eso, ¿vale? Porque son esas emociones las que te controlan, no eres tú la que controla esas emociones. Es esas partes inferiores como eso, la emoción, el humor, el apetito del alimento, incluso el apetito sexual. Aquí he puesto apetito animal. No eres capaz de controlar esos factores, esas facultades inferiores. Y todo esto te lleva, cuando tú empiezas a gestionar y aprender todo esto, empiezas a gestionar y a controlar, pues eso, tus emociones, tu humor, tus acciones, cómo reaccionas a una determinada situación y cómo antes reaccionabas a otra determinada situación, viendo y sinceramente cuando tú te mentalizas y ves tu progreso, cómo hubieras reaccionado de antes y cómo reaccionas ahora ante la misma situación, ahí es cuando empiezas a ver el crecimiento personal. Y todo esto se empieza a trabajar desde el autodominio y el autoconcepto, que es mejorarse a uno mismo, mejorarse a una misma. Y ese control es el auto es el yo. Cuando tú empiezas a controlar todo esto, lo más probable es que empieces a sentirte mejor, empiezas a tener unas facultades que ni siquiera sabías que tenías y es súper importante todo esto, ¿no? Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete, déjame un comentario, un like y una suscripción. Nos vemos mañana en un siguiente vídeo. Un besito y dejarme también para Spotify algún comentario, lo que sea, las 5 estrellas, eso se agradece porque así puedo llegar a más gente. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, 9 minutazos. Nos vemos mañana. Un besito. Chao.